Bien, a esta hora de la mañana estamos conectados vía Zoom con una de las participantes de esta conferencia que se mencionó en esta lectura que di, ¿no? Estamos hablando de Carolina Chintián, doctora en Ciencia Política y profesora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está usted? Sea bienvenida a JN Noticias. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Es un gusto tenerla aquí en el programa. Bien, comencemos, por favor, desde su experiencia, si nos podía decir, ¿no?, desde cuándo se implementaron las elecciones primarias en Argentina. Claro, bueno, la Argentina tiene este sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias desde el año 2011, que se implementaron por primera vez. La ley se sancionó en el 2009. Tuvimos ya 7 ciclos electorales en donde nuestras elecciones tienen mínimamente 2 pasos. Una elección primaria en donde se dirimen las candidaturas a partir de la presentación de candidaturas y listas que presentan los partidos políticos, y a partir de eso se pasa a la elección general. Una aclaración sobre, bueno, ¿qué significa, ¿no?, que tengamos este sistema? Significa que las candidaturas, las precandidaturas y las candidaturas se dirimen de manera abierta. Esto significa que cualquier ciudadano o ciudadana puede participar en cualquiera de las internas partidarias, que son simultáneas, se realizan todas el mismo día para todas las agrupaciones políticas y son organizadas, por supuesto, por la Administración Electoral, por el Estado, y son obligatorias. Son obligatorias para la ciudadanía, como es obligatorio el voto en las elecciones generales para la ciudadanía, y también para los partidos políticos. Una aclaración sobre la obligatoriedad de los partidos políticos es que deben pasar por la instancia primaria para poder participar en la elección general, pero esa obligatoriedad no significa que tengan que presentar internas sí o sí. Si dirimen sus internas, digamos, previo a la primaria, pueden presentar una lista única, digamos. La obligatoriedad no obliga a la presentación de primarias, de internas. ¿Cómo fue el uso, digamos, de este proceso a lo largo de estos 12 años que ya tenemos experiencia? Bueno, las PASO se propusieron 2 objetivos importantes y fundamentales. En primer lugar, la idea de democratizar un poco la vida interna de los partidos políticos, tratando de que hayan garantías para la competencia interna en cada una de las agrupaciones políticas, ¿no? Si hay líneas internas que no tengan que competir por fuera, sino que puedan dirimir a partir de una primaria sus mismas internas y que se conforme una única lista para las elecciones generales. Y por el otro lado, me parece que un objetivo que es menos clásico para un sistema de primarias, que tiene que ver con ordenar la oferta electoral a partir de un filtro que impone las elecciones primarias, que es del 1.5% de los votos para poder participar de las elecciones generales. Todas las listas que quieran participar de las elecciones generales deben superar este umbral. Y esto es importante porque tiene 2 efectos. Un efecto que es mecánico, ¿no? Quienes no superan ese umbral no pasan a las elecciones generales. Eso ya es una depuración de la cantidad de listas y una mayor claridad en la oferta electoral, pero también hay un efecto que es anticipatorio y le podríamos llamar psicológico, que tiene que ver con la necesidad de las frentes de conformar alianzas si ven que no van a pasar ese umbral, y tratar de ser más competitivos para la elección primaria para poder pasar ese umbral y ese filtro que los habilita a pasar a la elección general. Claro, es un filtro, ¿no?, para la selección de candidatos, y en este caso lo que suelen hacer algunos es una coalición, una especie de coalición, ¿no?, para que no exista muchos partidos fraccionados, como sucede acá en nuestro país, ¿no? Lastimosamente somos un país fraccionado. ¿En Argentina no ha sucedido eso? El fraccionamiento, perdón. El fraccionamiento, exactamente. Bueno, sí, de hecho, a ver, la instauración de las primarias es de alguna manera una reacción a un proceso que se estaba dando y que arrancó a principios de los 2000 en la Argentina, de fragmentación y volatilidad de la oferta electoral, digamos. Y en ese sentido creo que las primarias han podido contener
ese proceso que se estaba dando y que cada vez era más problemático, ¿no? Digo, si quieren les puedo contar algunos datos en ese sentido, digo, en cuanto a su uso, las primarias, no todos los frentes que compiten presentan internas, eso es un hecho, como decía antes, no hay obligatoriedad de presentar internas si uno no tiene una interna, ¿no?, que presentar. Pero con el tiempo hemos visto que se fueron usando, digo, y arrancamos con una proporción muy baja de uso en 2011 como primera elección, y en estas elecciones generales, por ejemplo, en 2023, su uso fue más o menos el 30% de los frentes en la elección de diputados tuvo una interna, ¿no? Dos frentes, dos internas que compitieron y que tuvieron que dirimirse en esta elección. Así que eso es positivo. Sin ir más lejos, para la elección de presidente este año en la Argentina tuvimos 27 fórmulas presidenciales que se presentaron a las primarias y solamente 5 pasaron a la elección general, con lo cual, digo, ese filtro, se usaron, hubo internas también en la elección presidencial, no solo en la carrera legislativa, y además el sistema funcionó como un filtro para que pasaran los frentes y las opciones más competitivas y el votante pudiera hacer frente a una oferta electoral más clara, ¿no?, respecto de lo que podría haber sido sin esa primera instancia de elecciones primarias. Claro, como usted señala, las elecciones primarias, también conocidas, ¿no?, en Argentina como las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, por el mismo hecho de ser obligatorias, ¿cuánto sería la multa para la persona que no fue a votar? Bueno, en realidad es una multa muy, muy pequeña. El voto en Argentina es obligatorio, pero hay sanción por no participar en las elecciones. Y así todo, digo, aunque la multa no sea una multa muy, muy, muy grande, es importante destacar que los niveles de participación en la Argentina, incluso en las PASO, son realmente altos. En estas elecciones primarias en las que tuvimos este año, en 2023, en un contexto de crisis, en un contexto de desconfianza, si se puede decir, hacia la política en general, la participación en primarias fue del 70%. En promedio, desde que tenemos primarias, el promedio de participación en las primarias fue del 75%, y es unos 4 o 5 puntos nada más baja que en las elecciones generales, con lo cual la participación en sí no es problemática. La gente, aun cuando este año nuestro calendario electoral fue larguísimo, arrancamos en algunas provincias en febrero y terminamos ahora hace apenas algunos días, semanas, con la segunda vuelta presidencial, la participación es alta, digamos, no es nada despreciable. Ahora, habías mencionado también que una de las ventajas de tener las elecciones primarias en su país es democratizar. ¿Cuáles serían las otras ventajas que traería estas elecciones primarias, sin embargo, siendo abiertas, o sea, que participen todos los ciudadanos? Bueno, digo, sus dos objetivos, que creo que están, si no 100% cumplidos, es la democratización, la posibilidad de que exista un espacio para dirimir internas, digamos, que no esté que la selección de candidatos no sea una selección de cúpula, ¿no?, por decirlo de una manera, que no sea la línea dominante del partido la que defina esto. Por el otro lado, el tema de la fragmentación de la oferta electoral. Yo creo que hay otros beneficios laterales que tienen que ver con, por ejemplo, el hecho de que genera algo de información para redefinir a los candidatos la estrategia de campaña, y para los votantes para ejercer un voto más estratégico de cara a la elección general. Eso se ha visto en nuestras elecciones, como la transferencia de los votos está un poco guiada sobre la base de la información que se puede obtener de la elección previa de la elección general, y así, el votante no desperdicia, por ejemplo, su voto, ¿no? Entonces, brinda información relevante también para los candidatos y brinda información para los votantes para tomar decisiones de manera estratégica. Me parece que es algo importante también para destacar. Ahora, esto también se supone recae en el Congreso de la República, tener también menos partidos políticos que están en el Parlamento. Bueno, sí, la intención de contener
ese alto grado de fragmentación, que en realidad, digo, hay una instancia previa que es cuáles son las características de ese sistema de partidos que están definidas también por la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que dice, digo, cómo se puede conformar un partido y cómo puede mantener personería. Eso es un dato, ¿no? Pero después, ¿cuántos llegan a competir cuántos de esos llegan a competir en la elección general? Y de ahí, ¿cuántos de esos llegan a conformar, llegan a ganar bancas, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la claridad en la oferta electoral, que me parece que es importante, y por el otro lado, bueno, un efecto en el Congreso. Un efecto que no es 100% directo, porque después, durante el periodo legislativo, bueno, pasan cosas, los bloques se pueden empezar a desmembrar, pero eso tiene que ver con otra serie de reglas que no es con la primaria, ¿no? Me parece que primeramente tiene que ver con dar información y que el votante pueda tener una mejor experiencia de votar en ese sentido, y que las opciones menos competitivas no lleguen a ser una alternativa cuando no van a llegar a ser parte de ese cuerpo legislativo. Claro, ese sería, ¿no? Como un filtro efectivamente para los candidatos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le agradezco su Por participación. favor, gracias a usted.